Hoy vamos a estar hablando para la clase de Administración de Documentos sobre la ley IPA. Durante la primera semana de clases habíamos estado discutiendo como parte del material del capítulo número 2 todas aquellas leyes o proyectos legales que de alguna manera impactaban lo que era nuestro trabajo como asistentes administrativos, como administradores de documentos y obviamente lo que tenía que ver con servicios de salud. Habíamos mencionado de manera bien breve lo que era la ley IPA, habíamos dado un poquito más de énfasis a lo que eran las otras leyes y les había dicho pues que tenía una presentación únicamente de la ley IPA para discutirles más a fondo. Esta ley es bien extensa, incluye muchas cosas, así que yo voy a darles lo más sustancial porque eventualmente ustedes dentro del año de estudio van a tomar la certificación completa. Así que voy a discutir lo que para efectos de nuestra clase y para efectos de evaluación, material de examen, es lo que vamos a estar cubriendo. La ley IPA, sus siglas vienen del término en inglés que no es otra cosa que el Health Insurance Portability and Accountability Act. Esta ley surge es aprobada el 21 de agosto del 1996. En español se conoce como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud. Su propósito principal es reformar lo que es el mercado de los seguros de salud y simplificar los procesos administrativos relacionados a lo que son estos servicios. A pesar de que fue aprobada el 21 de agosto del 1996, entró en vigor en abril del 2003. La ley IPA es aplicable lo mismo a todos los estados de los Estados Unidos, incluyendo sus territorios y Puerto Rico, por una disposición hecha por el Congreso de los Estados Unidos. Hablamos de que ocupa el campo estatal, o sea, a nivel Puerto Rico, desplaza y sustituye y prevalece sobre cualquier otra ley local que sea contraria. Con esto me refiero a que si hay alguna ley que sea de Puerto Rico solamente, una ley estatal, que tenga algo que contradiga lo que la ley IPA establece, pues obviamente por ser una ley federal, la ley IPA va a desplazar esta otra y la va a sustituir y va a prevalecer sobre cualquier otra ley que sea a nivel estatal o a nivel Puerto Rico. Entre los propósitos de la ley IPA se encuentran el poder facilitar a todas las personas poder obtener y mantener un seguro médico. Esto beneficia a personas que antes no tenían seguros de salud, pues con la ley IPA se le hace más fácil el acceso a estos servicios, a estos seguros médicos. También tiene el propósito de restablecer lo que es la confianza de las personas en los sistemas de salud. A través de los años, a nivel federal, ha habido pues colapsos en los sistemas de salud. Así que esta ley lo que propone es que se vuelva a crear esta confianza en que la gente pues pueda confiar su salud a una compañía X, a una aseguradora para poder recibir unos servicios y por ende unos beneficios. También pretende proteger la confidencialidad y la seguridad de esa información que habíamos discutido, que era información protegida. Pues esta ley lo que quiere es poder asegurarla y protegerla del cuidado y también proteger el cuidado médico, mejorando la eficiencia del sistema. Quiere mejorar los procesos dentro de lo que son servicios médicos y pretende ayudar a la industria de la salud a poder controlar, a poder reducir costos administrativos. Cuando hablo de costos administrativos, pues esos costos de tener que trabajar todos estos requerimientos, todos estos requisitos que tiene la ley, pues poder ayudar a las industrias que se dedican a los servicios de salud a poder abaratar un poquito esos costos. Algo bien importante de esta ley, ¿a quién le aplica? Pues es importante que sepamos que le aplica a aseguradoras médicas, que es lo mismo que estos planes de salud, por ejemplo, Triple S, MCS, todas las compañías que tengan cubierta de lo que es ahora Vital, lo que tenga que ver con Medicare, que es para las personas mayores de 65 años, todo lo que tenga que ver con planes de salud o aseguradoras médicas, esta ley es aplicable.
A los proveedores de servicio, cuando hablamos de proveedores de servicios, médicos, personal de cualquier especialidad médica, no importa, hospitales, con esto incluyo clínicas ambulatorias, CDTs, salas de emergencia, todo lo que tenga que ver con servicios hospitalarios. Aplica a farmacias, aplica a laboratorios clínicos o laboratorios de estudios especializados, aplica a personal y servicios de ambulancia, compañías que vendan y despachen equipo médico. Cuando hablamos de equipo médico, son sillas de rueda, zapatos ortopédicos, suplidos para estos pacientes diabéticos, todo lo que se utilice como un equipo para poder mantener o mejorar la calidad de vida de un paciente, pues eso se considera un equipo médico. Equipos para pacientes que padecen condiciones respiratorias, todo eso. Agencias de facturación médica, no importa si es un facturador independiente o si tiene una práctica de facturación o si trabaja dentro de la oficina médica, como quiera la ley IPA aplica. Facturadores independientes, como dije, clearing houses. Clearing houses, para aquellos estudiantes que no sepan, es una compañía que se dedica a ser un intermediario entre lo que son los proveedores de servicios de salud, los médicos, las personas que someten facturas y eh, las compañías aseguradoras. ¿Qué hacen ellos? Pues ellos te ofrecen servicios de bases de datos para tú poder tener toda tu información que tenga que ver con la facturación. Ellos te aseguran que esa información está segura. Ellos te dan unas herramientas, ya sea tecnológicas o de personal, que te permiten tu poder tener más control de toda esa información de facturación. Así que viene siendo un intermediario. La ley también aplica a enfermeras, no solamente en hospitales y en clínicas, enfermeras a domicilio, estos servicios de home care de pacientes que son atendidos en la casa y cualquier persona o cualquier entidad que maneje algún tipo de información de salud. Y cuando hablamos de información de salud, tenemos que saber que es información que contenga diagnósticos médicos, que pueda identificar a una persona, condiciones de salud. Cuando hablamos de información protegida, o en inglés Protected Health Information, por eso se llama PHI, pero vamos a hablar de información médica protegida, es cualquier tipo de información de salud que identifique a una persona y que sea transmitida electrónicamente o de manera física en un papel por una entidad a quien le aplique la ley. Me explico. Información protegida es cualquier tipo de información que pueda identificar a una persona por condición de salud o por información demográfica que contenga códigos médicos, que contenga planes de tratamiento, cualquier información que tenga que ver con relación a los servicios de salud y que esté manejada, no importa si sea en papel, sea un expediente, sea en folder, en lo que sea, o sea un documento digital que se someta a una información de una factura o un correo electrónico que sea transmitido por alguien o por una entidad o por una persona a quien le aplique lo que mencionamos de la ley IPA. Algunos ejemplos de información protegida pueden ser nombres, fechas de nacimiento, fechas relevantes, que este día fue el día de su muerte, que este día estuvo hospitalizado, números de seguro social. Esta es una de las razones por las que en los servicios médicos ya no se está solicitando la tarjeta de seguro social o por la que sí se solicita, siempre se pide evidencia, pero para efectos de tarjetas, por ejemplo, los pacientes de Medicare, que son los pacientes que tienen cubierta una vez cumplen mayoría de 65 años, pues antes esas tarjetas del plan de Medicare venían con el número de seguro social. Pues ahora eso cambió, ya no están utilizando el número de seguro social como identificación, ahora le asignan un número de contrato, o sea, una serie de números que identifican a ese paciente dentro de esa compañía aseguradora, perdón. Número de licencia de conducir, eso es un número de identificación que es único para cada persona dentro de la localidad que se encuentren. Así que por el número de licencia de conducir, aquí en Puerto Rico pueden conocer
su nombre, su edad, su dirección, todo. Direcciones, no importa, calles, barrios, condominio, zip code, lo que sea que pueda identificar a una persona se considera información protegida, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y algún tipo de información relacionada al seguro médico o al plan médico, números de expedientes también se consideran información protegida, porque dependiendo de dónde estuvo filtrada esa información o dónde se transmitió esa información, pues se puede tener acceso, si se tiene el número en una oficina, pues obviamente al expediente completo de un paciente. Y fotografías, pues porque una fotografía identifica físicamente a cualquier persona. Así que, para que tengan una idea, cualquier información suya puede eh, considerarse una información protegida. Y es importante que sepan que esta información es lo que más tenemos que cuidar cuando trabajemos en una oficina médica, porque es la información que pues puede dar otra persona teniendo acceso puede hacer mucho daño. Así que todo esto es una información que debe estar bien protegida, bien resguardada. La ley IPA se divide en 5 títulos o 5 secciones. El título 2 de los 5 es el título más amplio. Yo no voy a entrar en detalles de los 5 títulos porque realmente pues es demasiada información. Vamos a concentrarnos en lo más aplicable a nuestra área de estudio, pero tiene que saber que la ley es bien amplia y que cuenta con 5 secciones bien eh, descriptivas y bien específicas de lo que abarca. Les voy a mencionar de manera general qué incluye o qué trata cada título, cada sección, solamente para que sepa, para que tenga el conocimiento. No se preocupe porque no va a ser un material de examen así de que yo le pregunte el título no tiene que ver con esto, no. Así que es importante que lo sepa. El título 1 habla de la portabilidad y transferencias del seguro de salud. Este título lo que habla es que se le permite a las personas llevar el seguro médico que tienen mientras están trabajando en una compañía a otro lugar de trabajo para que no tenga un lapso sin tener un lapso en la cobertura. Me explico. Esta persona cambió de trabajo y tenía cubierta de plan con su patrono anterior, pues a través de este título 1 de la ley IPA, pues se le permite poder tener un tiempo como de gracia, por decirlo así, donde va a tener el seguro de salud de su compañía anterior, en lo que se puede gestionar el otro servicio, pero nunca se va a quedar sin la cobertura de su plan médico. Restringe a los planes médicos a requerir condiciones preexistentes a personas que cambian de un plan a otro. Siguiendo la misma línea de este ejemplo, una persona dejó de trabajar en una compañía, se mueve a otra, y va a ser un cambio en términos de cubierta o de aseguradora de plan médico. Pues antes los planes médicos le podían requerir a las personas que si tenían condiciones preexistentes, o sea, condiciones antes de adquirir el seguro médico, si ya tú padecías de una condición, por decirlo así, a largo plazo, o una condición que no se cura, que se mantiene con medicamentos, como por ejemplo la diabetes, el asma, la hipertensión, por dar un ejemplo, pues había veces que estas compañías de seguros médicos decían, no, no, tú tienes estas condiciones, no, pues yo no te voy a dar a ti una cubierta de mi plan porque me va a salir muy costoso yo tenerte a ti dentro de mi plan. Pues la ley IPA elimina esto, la ley IPA dice, no, tú aseguradora no puedes exigirle a una persona que si tiene una condición preexistente no darle el servicio. No puedes requerir esto. Tú tienes que, si te va a pagar la cubierta, pues tú tienes que sí, que tenerlo dentro de tu plan. El título 2, que es el título donde pues más vamos a estar hablando, es el más amplio de todos, es el que habla de la simplificación administrativa. Si recuerda, cuando le empecé a hablar de la ley IPA a través de esta presentación, les dije que la ley IPA pretendía ayudar a las compañías a poder reducir costos de trabajo administrativo relacionado a la ley. Pues este título se diseñó para poder combatir el fraude y el abuso en lo que son los servicios de salud. Garantiza la seguridad y la privacidad de la información médica, o sea, nos va a establecer unas medidas que hay que tomar dentro de las localidades que ofrezcan servicios de salud para poder resguardar esa información. Aquí es donde se integra
lo que son códigos universales, lo mismo para diagnósticos médicos como para tratamientos y procedimientos. Aquí se le asignan códigos para las diferentes condiciones y tratamientos y es donde se introduce lo que van a conocer más adelante a través de este año, que es el ICD-10, que es, el ICD-10 es International Classification of Diseases, es la 10ª edición ahora mismo. Esto lo que hace es que establece un lenguaje universal para todas las personas que se dedican a tratar información o a ofrecer servicios médicos, que le da un código específico para cada condición médica de acuerdo a la información que se documenta, la información que se tiene. Lo mismo ocurrió con lo que eran los tratamientos. Los tratamientos utilizan lo que es el CPT, que esto se basa desde el tiempo que se toma un médico en atender a un paciente hasta todas esas pruebas que se le realizaron, todos esos procedimientos, todas las cirugías, todo lo que usted le puede realizar a un paciente como parte del tratamiento, se trabaja en un libro aparte que es el CPT-4. Y entonces, a través de este título 2 de la ley IPA, pues se introducen estos dos lenguajes. Se va a dar cuenta más adelante, el ICD-10 actualmente contiene letras y números con un punto decimal. El CPT es una serie de números solamente y ofrece pues códigos únicos. También este título lo que pretende es establecer estándares para la información o transacciones médicas y por ende reducir el costo del cuidado médico. El título 3 habla de los ahorros médicos y deducciones contributivas. Esto es más bien para las personas que se dedican a ofrecer servicios de salud. Esto tiene que ver con los impuestos, así que para efectos de nosotros, pues no vamos a entrar mucho en detalle, pero debe saber que establece deducciones para el seguro médico y que realiza otros cambios a la ley de seguro de salud. El título 4 habla de las provisiones de salud grupal. Dice que especifica las condiciones para los planes de salud de grupo relacionadas con la cobertura de las personas con condiciones preexistentes y modifica los requisitos de continuación de cobertura. Esto tiene que ver con lo que les estaba explicando de cuando se estaba solicitando años anteriores que un paciente no podía tener ya una condición, no podía padecer una condición y le ponían condiciones para los pacientes que sí a la hora de poderle otorgar una cubierta de su plan médico. Pues el título 4 lo que hace es que elimina todo esto. El título 5 habla de la compensación de los ingresos. Dice que incluye regulaciones sobre cómo los patronos pueden deducir las primas de los seguros de vida de la compañía para fines de tributación sobre los ingresos. Esto tiene que ver con las retenciones de ingresos, así que esto para efectos de nosotros no es aplicable, así que no le vamos a dar mucha discusión y mucho detalle. Tenemos que conocer que hay varias consideraciones de la ley IPA que sí nos aplican para nosotros como personal administrativo, que tenemos que conocer y no solamente conocer, tenemos que aplicarlas no un día, no 2 veces al año, no cuando hay auditoría, todos los días mientras estemos ocupando un puesto dentro de una oficina. Importante conocer que hay que mantener la seguridad y la privacidad que tenemos como personal administrativo, que garantizar los derechos del paciente al entregar explicaciones por escrito de cómo el proveedor puede utilizar y revelar su información de salud. Con esto me refiero a que cuando un paciente llena el expediente dentro de una oficina por primera vez, se le entrega siempre un documento que habla o que se titula la notificación de prácticas de seguridad. Y esto es lo que le informa a usted como paciente cómo esa oficina va a manejar su información, cómo esa información va a estar protegida y resguardada y cómo el proveedor o el médico podría, en el caso de que fuera necesario, compartir información suya. Por ejemplo, que haya un colega, otro médico especialista que usted como paciente visita y que en algún momento de oficina a oficina se necesite una información suya médica. Pues en este caso tiene usted que haber firmado este documento para que entonces de la oficina médica se pueda revelar información o prestar, por decir así, compartir información a otra.
Otra consideración es que hay que asegurar que los pacientes puedan ver y obtener copias de sus expedientes y poder solicitar correcciones. Como ustedes recuerdan, dentro de la discusión de la parte de ética y la parte laboral del capítulo 2, yo les mencioné dentro de lo que era el canon 6 de ética hacia la clase médica, que es el dueño del expediente. ¿Quién era? No era el médico, era el paciente, que el médico sirve como un custodio de ese expediente médico, así que a través de la ley IPA, el paciente tiene el derecho de poder ver y obtener las copias de sus expedientes. Aquí viene lo que no recuerdo, yo creo que se los comenté, que usted sabe que usted solicita copia de un expediente médico y por lo general cada hoja de esas copias tiene un costo. Pues esas copias no pueden exceder los $25. Así usted tenga un expediente que tenga 1000 hojas y salga en $100, solamente a usted le pueden cobrar lo más 25. Antes de 25 le pueden cobrar a $1 la página si la oficina quiere, pero ese es el límite en total de poder solicitar copias de un expediente. También otra consideración que hace esta ley es que se puede obtener el consentimiento del paciente antes de compartir su información. Esto va de la mano con el punto número 1, que habla de la notificación de prácticas. En la notificación de prácticas, usted, oficina, le dice cómo usted va a trabajar en caso de que usted necesite compartir la información del paciente. En el consentimiento es otro documento que tiene que estar por ley dentro del expediente médico, donde usted autoriza a recibir tratamiento de esta oficina, a cumplir con los pagos, a que usted va a cumplir con la actividad del cuidado médico. Con eso me explico que usted va a recibir un tratamiento y usted se compromete que lo va a cumplir según las indicaciones del médico. Y a su vez usted da ese consentimiento, ese permiso de que se pueda eh, compartir su información en caso de ser necesario. También otra consideración dentro de esta ley es que se tiene que tener la autorización del paciente para revelaciones no rutinarias y para la mayoría de los propósitos no relacionados al cuidado médico. Se tiene que permitir a los pacientes solicitar restricciones en los usos y revelaciones de su información. Esto se parece a lo que habíamos discutido de la ley de privacidad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que bajo aquellas leyes usted como individuo tenía el derecho de poder solicitarle a compañías externas, compañías de comunicaciones, que era lo que esas compañías tenían de usted? Pues esto es algo parecido. Usted, paciente, tiene que dar una autorización para que entonces, en caso de que se vaya a hacer una actividad que no sea parte del tratamiento, de la actividad rutinaria dentro de esa relación médico-paciente, pues usted como paciente tiene que ser notificado y tiene que proveer esa autorización. Se deben adoptar procedimientos de privacidad por escrito, que incluyan quién tiene acceso a la información protegida, cómo se utiliza dentro de la agencia o dentro de la oficina y cuándo esa información se revelará. Con esto, comúnmente, usted, paciente, tiene permitido anotar una cantidad de personas de su preferencia que puedan tener acceso a esa información de salud. Pues en este caso, este documento se hace también como parte de los procedimientos de la oficina para que en caso de que venga un familiar a solicitar una información de un paciente y la intención no sea genuina de que es el paciente quien la está solicitando, pues por ahora se le pide esa autorización al paciente a quien se le puede o no otorgar información suya privilegiada o la información protegida. Y la sexta consideración es asegurar que los empleados del centro de servicios de salud, ya sean hospitales, clínicas, oficinas, farmacias, lo que sea, toda entidad que le aplique la ley IPA, protejan la privacidad de la información de salud, designando a un oficial de salud quien va a ser responsable de asegurar que los procedimientos y la seguridad se cumplan. La realidad del caso es que en una oficina que lo que tiene de personal son 2, 3 personas, a veces solamente una, pues no hay oficialmente una persona designada, pero se supone que mientras vaya creciendo esa cantidad de personal dentro de la oficina, se sepa que haya alguien que esté al pendiente de que esos procedimientos
que sean enfocados en proteger la información de salud, que se estén cumpliendo, que en el caso de que haya incumplimiento, pues pueda señalarlo y pueda tomar medidas de acción. Así que a eso es lo que se refiere con el oficial de salud. Actividades que definen la aplicación de la ley. El consentimiento. Habíamos hablado en el slide anterior que había que dar unas autorizaciones, ¿verdad? Para pacientes, para dar esta información a otras personas, que tenía que tener una autorización para que se pudiera compartir información. Cuando hablamos aquí de consentimiento, hablamos que es un documento que es quien lo expide, por decirlo así, es el paciente. Por lo general se crea en la oficina la forma y el paciente lo firma, que da este paciente para que el proveedor de servicio pueda manejar el expediente médico a su discreción. Me imagino que usted en algún momento ha ido a alguna sala de emergencia o ha tenido la oportunidad de acompañar a alguien a una sala de emergencia. Por lo general te piden 3 firmas. Te dicen, una es para el consentimiento de la información de salud, otra es para la notificación de prácticas, que fue lo que le hablé anteriormente, y otra para la ley IPA. Pues esos son los documentos a los que esto se refiere. Usted está firmando como que esa entidad está cumpliendo con la ley IPA, usted está autorizando a recibir un tratamiento dentro de esa institución y usted está autorizando a que esa información va a estar protegida y que ese expediente va a ser manejado de manera discreta, que se va a consultar con fuentes externas, o sea, otros médicos en caso de ser necesario, pero siempre y cuando se cumpla con lo que establece esta ley. Actividades que definen la aplicación de la ley. Hablamos de tratamiento de cuidado de salud. Un tratamiento de cuidado de salud no es otra cosa que un tratamiento que se lleva a cabo de manera preventiva, paliativo, terapéutico, rehabilitativo, o de mantenimiento, consejería, avalúo o procedimiento. Estas palabras de diccionario no se refieren a otra cosa que no sea tratamiento para prevenir una condición, tratamiento para sanar una condición, tratamiento para controlar una condición, tratamiento que sirva como una terapia, como una rehabilitación, como un mantenimiento, que incluya consejería o que incluya evaluaciones o procedimientos. Y cuando hablamos de procedimientos en los servicios de salud, pueden ser cirugía, procedimientos ambulatorios, cualquier cosa que se le esté realizando al cuerpo de ese paciente. Cuando hablamos del pago, hablamos de cualquier actividad relacionada con la gestión de cobros de un servicio médico. Una persona recibió un servicio y por eso hay una factura realizada, pues el pago de esa factura, no importa quién la vaya a hacer, si la vaya a hacer el paciente o la vaya a hacer el plan de aseguradora, pues hay que hablar de un pago, que es ese costo por ese servicio. Cuando hablamos de operaciones, operaciones no es otra cosa que protocolos, manejos de casos, coordinación de servicios o gestiones con proveedores y pacientes. Protocolos son procedimientos que deben hacerse de unas maneras bien específicas dentro de lo que son servicios médicos, manejo de casos que tengan condiciones, por decirlo así, catastróficas, que sean condiciones que hay peligro de muerte o condiciones que ya están a un nivel tan deteriorado que pues que necesiten unos servicios adicionales, coordinación de servicios, que por ejemplo una persona necesite un servicio de un equipo médico o un servicio de asistencia en la casa, pues todo eso tiene que ver con estas operaciones. Y todo lo que tenga que ver entre médicos, proveedores y pacientes. Cuando hablamos de la notificación de prácticas de seguridad, es un documento que se utiliza para dejarle saber al paciente cuáles son sus derechos al momento de recibir un servicio médico. Esta notificación incluye que se reciba la notificación adecuada del uso y divulgación de la información y recibir notificación sobre los procedimientos para ejercer sus derechos bajo la ley IPA. Ese es uno de los documentos que firmamos. De esas 3 firmas, por lo general están en un pad electrónico que ni vemos lo que estamos firmando, pues no es otra cosa que esos documentos: el consentimiento a recibir tratamiento, la notificación de prácticas de seguridad y el consentimiento para que se pueda compartir la información.
Esta notificación también habla de que usted va a recibir una descripción de los derechos suyos como paciente, por lo general le dan una hoja informativa. También usted puede conocer las obligaciones del proveedor de servicios sobre la privacidad del paciente. Todos esos procesos que tiene que hacer el médico para poder salvar o proteger su información, usted tiene derecho a conocerlos a través de ese documento. La ley IPA ha sufrido varias enmiendas. Eh, Estas enmiendas están puestas en esta presentación, no se las voy a incluir para efectos de examen, pero sí les hago el comentario de que han habido mejoras, han habido cambios a lo que es la ley IPA, se le han añadido nuevos componentes y nuevos requerimientos. Por ejemplo, en el 2002 se incluye que sea voluntario que el proveedor solicite el consentimiento del individuo, que es obligatorio obtener el recibo del individuo. Eso antes no se podía hacer. Se añadió en el 2009 que se utilicen unos requerimientos adicionales que tienen que ver con privacidad y tienen que ver a la misma vez, perdón, con herramientas tecnológicas, que eso es high-tech, que eso es otra ley y eso lo podemos hablar otro día. Y en el 2013 se implementa eh, También se implementa una regla que también tiene que ver con lo que es el uso de herramientas electrónicas dentro de los servicios de salud, pero pues como les digo, este slide para efectos de examen y para efectos de nuestra clase no le vamos a dar mucha importancia. Cuando hablamos de high-tech, high-tech se refiere al Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act. Esta ley se promulga como parte de la Ley de Recuperación y de Reinversión americana. Lo importante de esta ley es que promueve que se adopte el uso de la tecnología al momento de trabajar con información de salud. Dice que fortalecen la ejecución civil y las penas de las reglas de la ley IPA. O sea, ella trabaja en conjunto con la ley IPA para esos casos de que exista una violación a lo que es la protección de la información de salud o que se violente por alguna razón, que se transmita una información protegida que no ha sido resguardada. Pues las penas a nivel legal que se imponen pues van bien de la mano con lo que establece la ley IPA. Así que van a ser más rigurosas. Requiere que esta ley que se hagan auditorías periódicas. Cuando hablamos de auditoría es como una evaluación de desempeño, por decirlo así. Es como un examen que tiene que pasar cualquier entidad que ofrezca servicios de salud, lo mismo oficinas médicas, oficinas de servicios del hogar, hospitales. Por lo general lo hacen compañías aseguradoras, lo puede hacer eh, alguien de Medicare, pueden hacerlo diferentes entidades donde lo que se quiere es garantizar que se esté cumpliendo con los requisitos de lo que es ley IPA y de lo que es high-tech. El uso significativo es una definición que deben conocer si van a estar trabajando en una oficina médica. Con esto se establecen criterios para que se usen los sistemas de información que manejen la información médica personal. Esto fue desarrollado por el National Quality Forum con el propósito de mejorar la salud de la población, la coordinación de los servicios médicos y mejorar la seguridad e interacción con el paciente. En español, lo que les quiero decir con esto es que se exige que haya un uso significativo de los servicios de salud, que se regule, por ejemplo, a través de los referidos, que fue una de las formas que se implementaron, a través de los referidos se controla la cantidad de médicos especialistas que los pacientes que tienen X cubierta de con qué plan, con algún plan, pues visiten. Pues porque se estaban dando cuenta que a nivel federal y a nivel de Puerto Rico se estaban haciendo malos usos de los servicios de salud y de las instituciones de salud. Pues con esto del uso significativo son unos requerimientos que le establecen a lo mismo a las instituciones como a los proveedores de salud, de que se tiene que hacer un uso que realmente tenga criterio, que tenga, por decirlo así, una justificación para ese servicio de salud. La regla de la privacidad lo que habla
es que una entidad cubierta por esta ley puede utilizar o debe utilizar los medios adecuados para la transmisión electrónica de sus documentos médicos. Esta ley le permite al proveedor compartir información protegida, información de sus pacientes, siempre y cuando dentro del expediente de ese paciente esté firmada la hoja esa del consentimiento que yo les expliqué, ese documento donde el paciente da la autorización para recibir un tratamiento y da una autorización a ser necesario se pueda compartir su información protegida. La ley establece unas medidas de seguridad que se diseñan para poder controlar esos métodos de protección de la información a la hora de trabajar en entidades que ofrecen servicios de salud. Y por ende que se establezcan también sistemas electrónicos de transmisión de información médica. Bajo estas medidas se designa, como de la misma manera que se designaba un oficial de salud, se designa un oficial de seguridad dentro de esa institución o dentro de la oficina médica, que lo que va a hacer es estar al pendiente del cumplimiento del resto del personal, incluyendo del proveedor de salud, de los médicos, a que se esté siguiendo las medidas de seguridad requeridas en cuanto al manejo de la información electrónica. Las medidas de seguridad física, esto es lo que usted conoce como las áreas designadas para los expedientes médicos que yo les estaba explicando en el salón de clase. A través de estas medidas, la ley IPA establece unos requerimientos para estas oficinas de servicios médicos, estas instituciones que ofrecen servicios médicos. Les doy el ejemplo. Antes del ejemplo les describo brevemente. Dice que estos procesos son los que protegen tanto el equipo físico como los edificios de peligros naturales, de peligros ambientales, así como de intrusiones físicas. La ley establece que tenemos que tener una oficina que preferiblemente esté dentro de los códigos de seguridad de edificaciones, por dar un ejemplo, que en caso de que haya un desastre natural, un acontecimiento sorpresivo, pues que estos expedientes físicos no se vean afectados y no pueda haber fugas de información protegida. Adicional, esto incluye intrusiones físicas. Cuando hablamos de intrusiones físicas son robos, escalamientos dentro de las instalaciones de la oficina, donde una persona que entre de manera ilegal tenga acceso a esos expedientes. Y este es el ejemplo que les iba a hablar hace ratito, donde usted empezó a notar que tal vez a la oficina donde usted iba de su médico primario, antes lo que había era un counter de recepción normal y de momento colocaron unos cristales que contienen unas aberturas bien limitadas para usted poder hablar y no se entiende muy bien el asistente administrativo y el paciente. Pues estos cristales que se colocaron para poder separar lo que es el área de recepción del área de espera son parte de esos requisitos que establece la ley IPA. De la misma manera, poder resguardar los expedientes médicos de manera no visible. Antes usted iba a una oficina y podía ver los expedientes de allí del mismo counter de recepción, pues eso la ley IPA lo eliminó y requiere que se tengan en un lugar que tenga una puerta, que se puedan tener separados del público general que visite esa oficina y que frente a esa puerta que esté todo el tiempo cerrada y que se mantenga un rótulo de que solamente se le va a permitir el acceso a personal autorizado. Importante señalar que personal que no tenga que trabajar con los expedientes médicos, que no su trabajo, la naturaleza de su trabajo no requiera trabajar con los expedientes, no debería tener acceso a las áreas donde se guardan los expedientes físicos o donde se guardan las herramientas tecnológicas que se utilicen para manejar la información médica. A través de estas medidas también se establecen políticas para el uso de la tecnología, para el poder controlar el acceso a lo que es la información electrónica. Aquí se incluyen lo que son contraseñas para cada usuario, para cada empleado de la oficina. Se incluyó
que no todo personal tenga acceso a las mismas partes de, por ejemplo, el récord electrónico o, por ejemplo, que tenga acceso a las plataformas de los planes médicos, no. Dependiendo de la naturaleza del trabajo de cada empleado, va a ser los límites o el acceso que pueda tener a esa información. Y se le incluye también que las computadoras tengan sistemas de información encriptados y que se tenga el Session Terminated Due to Inactivity, que eso es cuando tú dejas de utilizar la computadora por un tiempo determinado, la computadora cierra el programa y entonces para volver a accesarlo tienes que volver a entrar los credenciales. Eso se hace como una medida de seguridad para evitar pues que una persona externa, ya sea empleado, visitante o alguien que no deba tener acceso a la información, pueda tenerlo. Existen diversas penalidades por el incumplimiento de esta ley. Importante señalar que el desconocimiento no nos exime, o sea que no sabe, decir yo no lo sabía no te hace librarte de una penalidad. Las penalidades pueden ser en términos económicos, pero hay penalidades que envuelven tiempo en prisión. Así que si se fijan, los tipos de violación pueden incluir desde el desconocimiento, no importa si tú no lo sabías, si tú trabajas dentro de una oficina que ofrezca servicios médicos, tienes que adiestrarte, tienes que desarrollarte y tienes que conocer todos estos requerimientos y todas estas leyes aplicables. La causa razonable es que te encuentren causa de que fue intencional ese incumplimiento, que haya una negligencia intencional, que pues fuiste negligente porque fuiste descuidado, porque confiaste demasiado y diste acceso a una persona no autorizada, y que dentro de esa negligencia haya una corrección en un tiempo, como decir una probatoria y te dicen pues te doy un mes para que esto sea corregido, pues entonces a veces las penas son menos, a diferencia de cuando la negligencia es intencional. O sea, me descuidé, confié, no lo hice bien, lo reconozco, pero no fue a propósito, pero no hago nada por corregirlo. Y si se fijan, hay desde $100 por cada violación hasta millones de dólares como penalidades máximas. ¿Qué hacer si los derechos a la privacidad IPA han sido violados al paciente? Pues es importante que sepan que el paciente eh, tiene una plataforma donde pueda hacer quejas o querellas. Importante que usted lo sepa como personal de oficina, como personal administrativo, pues porque en el caso de que usted tenga que orientar a un paciente, pues tiene que orientarlo con la información correcta, que existe una administración de seguros de salud o ACES con un número de teléfono y tiene un departamento de quejas, que ese paciente puede erradicar una queja ante la División de Servicio al Cliente para que ésta sea referida a un oficial de privacidad. También se pueden presentar quejas a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos o a la Oficina de Derechos Civiles. Y esto sería todo por la ley IPA. Entiendo que es mucho material, pero este material iría de la mano con el material del capítulo 2. Esto sería material ya para otro examen. Eh, Nada, van a tener un ejercicio, algo sencillo. Espero que hayan podido entender el material. Y de no entender, tener alguna duda, no duden en comunicarse conmigo. Buen día.